Síntesisdelgolfo.com. El director de Síntesis del Golfo, Isaac Molina Zapata, participó en el programa Cubo de Cristal, donde se llevó a cabo una mesa de análisis en la zona sur de Tamaulipas, realizado con la participación de Liborio Méndez de El Citadino, el columnista David Castellanos y el anfitrión Luis García de Reporte Noreste. Hola amigos del Cubo de Cristal, muchas gracias por darle clic nuevamente a nuestro video y por permitirnos llegar hasta donde quiera que estén. Vámonos rápido, que la vida continúa y el tiempo pues no se detiene y tampoco perdona. Se acabaron las campañas, hay candidatos que están muertos políticamente hablando, hay otros que están esperando pues prácticamente un milagro. Pero esto debe continuar, y en el sur de Tamaulipas pues efectivamente los vientos del cambio han soplado de manera favorable, a diferencia a otros puntos de nuestra geografía tamaulipeca. Sin embargo, aún hay mucho por hacer, hay mucho trabajo pendiente del gobernador, de su equipo de trabajo, de su gabinete y especialmente en el tema del transporte público. Escuchemos a Luis García qué nos puede decir al respecto, porque hay unidades sin luces, unidades que contaminan más que la misma industria, unidades que ni siquiera ofrecen un ápice de seguridad al usuario. Luis García, adelante. Bueno, los vientos soplaron favorable en la zona centro y sur de Tamaulipas, pero pues hay que esperar a ver cómo reacciona el gobierno ante los cambios drásticos que vienen para todos los estados en general. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca debe tejer fino los siguientes meses y de inmediato mover a quienes serán los nuevos diputados locales para no tener la presión al final en el siguiente proceso electoral como la tuvo en esta ocasión, en que ahora, el próximo año, en que se renueva su Congreso, cosa muy importante pues para el Estado. Pero mientras eso sucede, efectivamente hay temas pendientes. Y como dices, definitivamente que el transporte público pues se ha convertido en un problema en general para todos los gobiernos, y en este caso no es la excepción. Recordemos aquel poder que ejercían los líderes choferiles sobre los ayuntamientos y sobre el gobierno del Estado. Ahora siguen todavía con ese poder, pero aunque ya más controlado. Pero definitivamente hace falta un orden en esta área de transporte público urbano, y solo se trata de ¿qué? Pues de aplicar la ley y los reglamentos que rigen a este sector. Ya pasaron casi 2 años de este gobierno del cambio, y lo único que se ha controlado en este sentido es el incremento al pasaje, porque muchas de las unidades siguen en pésimas condiciones y solo los inspectores de transporte público y los agentes de tránsito pues no las ven. ¿Hasta cuándo van a entender las autoridades que el ciudadano sí se da cuenta de todo esto, de todo lo malo, y es el que juzga las acciones del gobierno, pues que tiene que responder de inmediato para beneficio del ciudadano? Tamaulipas es uno de los estados en el que no se habla de una ley de movilidad, y no se hace simplemente porque no es de interés por el momento. Y hablar de ley de movilidad no se trata solo de delimitar un carril de 300 o 400 metros de largo para que lo usen los ciclistas o para el transcurso de las bicicletas, el cual pues ni se usa ni se respeta, y ni mucho menos pues que deportistas que solo salen de noche en sus recorridos en bici y que exigen respeto. La ley de movilidad se trata de todo un concepto que al parecer pues está muy lejos de aplicarse en Tamaulipas. Te escucho con gusto, referente al transporte público en la zona metropolitana del sur de Tamaulipas, Liborio. En lo referente al transporte público, este rubro sigue siendo, a mi juicio, una acción de gobierno incumplida. Un tema que todos los gobiernos anteriores le han tenido temor imponer su imperio legal. Un sector desordenado e insensible, con verdaderas mafias de concesionarios que condicionan el servicio a los usuarios. Un transporte que no se moderniza porque sencillamente no se aplica la ley. Es una ofensa observar en todas las avenidas de nuestro estado a verdaderos ataúdes con ruedas, chatarras móviles, contaminantes y lo peor de todo, choferes maleducados, sin capacitación efectiva, terroristas auditivos, aunado a la tibia intervención de la subdelegada del transporte en el sur de Tamaulipas, Doris Hernández, que aparte de obsoleta, encubre las quejas, realizando un trabajo mediocre en este tema. Isaac, de Síntesis del Golfo, adelante, queremos escucharte.
2 semanas después que concluyeron las campañas, se puede decir que el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tuvo un saldo favorable respecto a la elección. Finalmente es el primer panista de Tamaulipas, por lo que podemos decir que le fue bien. Más bien soportó la embestida de la ola de Morena a pie firme. Se queda con 31 alcaldías, 3 diputaciones y bueno, la senaduría plurinominal para Ismael. Eso no quiere decir que puede echar campanas al vuelo. Yo creo que tienen que trabajar prácticamente de ya con rumbo a la elección del 2019, donde se renovarán las diputaciones locales. Así que creemos que la primera elección, estando al frente del gobierno de Tamaulipas, al PAN le fue bien. Sin embargo, debe mejorar mucho para que pueda lograr el objetivo del 2019, que es para todos los partidos, obviamente, llevarse la mayoría de las diputaciones que estarán en juego. Sin embargo, y respecto al tema que decías del transporte público, es algo que está pendiente, que tal vez queda a deber. Sin embargo, recordemos que ese es un tema muy añejo, tiene alrededor de poco más de 10 años con esta situación de la falta de renovación de las unidades de transporte público. Es un tema muy delicado. Yo creo que en un par de años más tal vez podremos estar viendo ya zanjado este asunto. Mientras tanto, bueno, pues tiene que meter mano a esta situación y bueno, obviamente empezar lo que ya está haciendo, reforzar lo que ya está haciendo y poder dar a los tamaulipecos un transporte público el que merece, por supuesto. Y bueno, por otro lado, han pasado poco más de 15 días desde que la esperanza de un país entero, la esperanza de México, pues se refortaleció con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Se espera que vengan cosas mejores para este país, para todos los mexicanos. Y bueno, también han existido ya en este corto tiempo errores graves, mentiras marcadas, mentiras muy severas, bastante delicadas. ¿Qué opinión nos tienen Luis García, Liborio e Isaac Molina? Los escuchamos primero con mucho gusto, claro que sí. Luis García. Bueno, hay muchas cosas que decir de quién será el nuevo presidente de México. Andrés Manuel López Obrador tiene un compromiso muy grande con el país y para todos los que compraron esta idea de acabar con la corrupción y los privilegios de las cúpulas del poder. Que de entrada, pues este concepto está muy bien y todos en verdad deseamos que las cosas le salgan bien a nuestro nuevo presidente Andrés Manuel para que cumpla y que todo nuestro entorno social se mejore en general. Definitivamente que pues no será de la noche a la mañana, seguramente pasará por lo menos la mitad del gobierno para que empiecen a verse los cambios que tanto se han anunciado. Donde creo que se podría complicar un poco seguramente, o al menos hay que esperar a ver cómo le harán, es en puntos como que las secretarías deberán ser llevadas a otros estados, pues en ese sentido no se ha tomado en cuenta en realidad a la cantidad de personas que ya tienen una vida resuelta en la capital del país y que con este movimiento, con este cambio, deberán cambiar también en su lugar de residencia y todas sus actividades, su familia en general. El tema también de bajar los sueldos también se antoja un poco complicado, también el de los delegados estatales y regionales y otros más, pero bueno, habrá que esperar que pues inicie su ejecución, inicie el gobierno para ver cómo se van acomodando las cosas. Liborio, también es un gusto escuchar tu percepción de las cosas respecto al gobierno federal que ya se viene y que será encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Adelante, con mucho gusto, por favor. ¿Que cómo veo a López Obrador previo al inicio de su mandato sexenal? Pues fíjense, amigos del Cubo, que mi percepción es de desconcierto, pero también de esperanza. Dicho esto, en el más amplio sentido de la palabra y no como una emoción personal. Ya probamos la transición de la derecha durante 12 años y al menos con Fox fue un gobierno frágil y de risa, en donde además de tener a un chiflado en la presidencia, lo que esperábamos como ciudadanos de ver a los políticos priistas de esa época enjuiciados no sucedió, dando paso a la inseguridad siniestra que fue lo más difícil que enfrentó Felipe Calderón. Para mí, el mejor presidente de los últimos 30 años en México. Por eso,
En este momento de edad dorada en mi vida confío y deseo creer que AMLO cumplirá, por lo menos lo que prometió básicamente a los mexicanos: austeridad, combate a la impunidad, una reforma energética acorde a los tiempos, el impulso real de petróleos mexicanos, becas bien remuneradas a los jóvenes y adultos mayores, que para mí son los principales sectores quienes deben ser protegidos permanentemente en el país. Pero sobre todo, bajar los índices de violencia y combatir con resultados la corrupción, que fue una de las claves por las que el PRI está en la lona. Y bueno, es tu turno, Isaac, tú que eres un auténtico AMLover. ¿Qué nos puedes decir? Pues yo creo que, como a los demás gobiernos de la República, hay que darle el beneficio de la duda. Si bien es cierto que trae muchas ideas que no convencen del todo, principalmente a los que no son partícipes del tema del socialismo, hay que ver. Yo supongo que va a tener un gabinete equilibrado, que va a ser un gobierno equilibrado. No puede tampoco convertirse en un dictador, porque la misma gente que lo llevó al poder se encargaría de quitarlo. Yo creo que en 2 o 3 años podemos estar viendo ya la mano del nuevo presidente de la República. Y bueno, la verdad, lo que por lo pronto le queda de ver a la gente es lo de la disminución en el precio de las gasolinas. Hay una polémica en cuanto a que unos dicen que no lo prometió, otros que sí. La verdad, por ahí debe haber un elemento de prueba, algún video, alguna nota donde manifestó que iba a tratar de disminuir el precio de las gasolinas. No dijo exactamente en qué parte de su gobierno. Sin embargo, es algo que todavía le queda de ver. Sabemos que no ha entrado todavía a ejercer su gobierno, pero si ya está declarando que lo va a lograr hasta dentro de 3 o 4 años, entonces él mismo se está echando la soga al cuello. Yo creo que no debe de dar ese tipo de declaraciones, sobre todo cuando todavía no ejerce su mandato. Sin embargo, reitero, hay que darle el beneficio de la duda. Y en el remate, colorín colorado, el Mundial ha terminado. Luis García. Así es, la vida sigue y para muchos después del Mundial pues regresan a los temas que dejaron pendientes. En este caso, algún tema que se antoja del proceso electoral, que otros ya se van enterando que ya tienen presidente nuevo, que es Andrés Manuel López Obrador. Incluso hay mucha gente que recordárselo porque pues por este tema del Mundial no se dieron cuenta. Liborio Lepú, tu comentario por favor respecto al Mundial de Fútbol Rusia 2018 que ya terminó. Es cierto, se acabó el Mundial. Y me quedo con 2 ejemplos: el trabajo a mediano plazo de Francia para lograr en un par de décadas 2 campeonatos mundiales, y con la subcampeona Croacia, que de estar en el ranking de FIFA como la selección número 20, sorprendió a todos por su coraje, por su hambre de triunfo, por el deseo real de trascender. Seguramente ellos pensaron en el 7º partido siempre, siendo humildes pero serios en lograrlo, algo que nuestra federación ni por la mente y sus bolsillos pasará. Bien, amigos del Cubo, hasta la próxima. Isaac Molina, te escuchamos, adelante. Y finalmente, amigos, pues el tema del Mundial, yo creo que ganó quien debía ganar, quien mostró mejor fútbol. Francia se corona campeón del mundo, jugó mejor a lo largo de este torneo. Hubo chispazos de otras selecciones, de Croacia, por ejemplo, que bueno, finalmente se queda con el subcampeonato. Yo creo que los países de América pues tienen que trabajar más para poder lograr tener un campeonato fuera del continente, lo que no se ha logrado. Y bueno, pues México, ¿qué les puedo decir? Los mismos vicios de no querer hacer movimientos cuando un entrenador no da buenos resultados. Se equivocó con Osorio. Yo creo que después de aquel famoso 7-1 contra Chile, debió haber cambiado de técnico. Sin embargo, el hubiera no existe, así que hay que trabajar. México tiene que trabajar, la selección nacional tiene elementos, pero bueno, el vicio de siempre de no querer hacer movimientos por temor se debe de quitar
y claro que algún día puede ser campeón del mundo. Muchas gracias, amigos, hasta la próxima. Hola, muchas gracias. Hasta aquí una emisión más de El Cubo de Cristal. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes. Y por favor, cuando vean nuestro link, dele clic y denos el gusto de escucharnos. Muchas gracias. Relájese. Síntesisdelgolfo.com